El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. Desde Acción Psoriasis realizamos actividades de interés para los pacientes y sus familiares. Este podcast, enmarcado en la campaña Estar informado, es una de ellas. Síguenos en www.accionsoriasis.org y en redes sociales con el hashtag Día Mundial de la Psoriasis 2020. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este nuevo lugar de reflexión de Acción Psoriasis, la Asociación de Pacientes y Familiares. Soy Antonio Manfredi, periodista y miembro de la asociación. Como bien saben ustedes, el próximo 29 de octubre celebramos nuestro Día Mundial. Hay muchos actos preparados y el lema de este año 2020 es Estar informados. La verdad es que nuestra asociación lleva ya 27 años informando al paciente, porque en realidad es la esencia de una asociación de pacientes. Y ahora hemos aplicado los podcasts, que están siendo una nueva herramienta de información y de acompañamiento a pacientes. El podcast está llamado a ser una nueva revelación que puede ser un acompañamiento claro a la radio. Y para este día queremos hacer una serie de podcasts específicos y queremos hablar de humanización, importante palabra, humanización en nuestro sistema sanitario. Hemos invitado a una serie de personas y hoy, en concreto, esta conversación la vamos a tener con la doctora doña Paloma Casado Durández. La doctora Casado es médica, experta en gestión sanitaria, calidad e innovación. Fue subdirectora general de calidad e innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de los años 2014 a 2018. Y hoy, actualmente, es la subdirectora general de humanización de la asistencia, bioética e información y atención al paciente en la Comunidad de Madrid. En sus distintas etapas profesionales ha tenido la oportunidad de participar en muchos grupos de trabajo con nosotros, por ejemplo, en comisiones, publicaciones en torno, como decimos, a la psoriasis y la humanización. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, con los pacientes de Acción Psoriasis. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar al lado de todas las personas que sufren este tipo de enfermedades, los pacientes y las familias. Sí. Quiero dar un afectuoso saludo a todos ellos, a los que nos están escuchando y conmemorar, aprovechar este momento hablando de humanización para conmemorar el Día Mundial de la Psoriasis. Muy bien, muchas gracias. Pues empecemos, si le parece, por la palabra. ¿Qué es humanización? Pues es una pregunta muy difícil, pero a la vez es sencilla, porque humanización es, bajo mi punto de vista, todo aquello que fundamenta y da sentido a nuestras profesiones sanitarias. Porque no sé si alguien me puede contestar a la pregunta de qué es lo que hay más humano que curar a alguien, cuidar a alguien o acompañar a alguien que está sufriendo. Por lo tanto, esa es la esencia de la humanización, con todo lo que lleva alrededor, ¿no? Porque cuando hablamos de humanización, pues siempre se nos ocurre hablar de aspectos relacionados con el trato, con la empatía, con el respeto, con la escucha. Pero también hay que tener en cuenta algo que tiene mucho que ver con el lema de este Día Mundial, que es la información. Es decir, información lleva detrás empoderamiento, lleva detrás formación de los pacientes, lleva detrás la participación. Es decir, una serie de términos que no se nos pueden olvidar cuando hablamos de humanización, además de otros muchos más en los que entraremos un poquito más adelante. Muy bien, muchas gracias. De todas maneras, doctora, la medicina es una ciencia humana que viene acompañando a la humanidad desde siempre y ahora hablar de humanización es como si estuviéramos reconociendo implícitamente que ésta se ha perdido, ¿no? Puede que se haya perdido en cierto modo, ¿no? Pero yo creo que al ser la esencia de una profesión sanitaria, quizás queda un poquito escondida, ¿no? Escondida muchas veces por los avances tecnológicos y muchas veces pues por corrientes científicas o por corrientes de pensamiento que hacen que se quede, como digo, un poco en segundo plano, cuando es el fundamento, como digo, de nuestras actuaciones sanitarias. Y es que, bueno, pues en la historia de la medicina, como digo, la humanización ha estado siempre desde los primeros tiempos, pero quizás con las corrientes de pensamiento como la medicina basada en la evidencia
que no es contraria, sino complementaria, o los grandes avances tecnológicos que muchas veces nos hacen pensar que podría sustituir la inteligencia artificial a la práctica de cualquier profesión sanitaria, pues hace pensar que a lo mejor debemos tener más presente el término humanización y no dejarnos llevar por otro tipo de corrientes de pensamiento que la dejan un poco más escondida. Pero no creo que se haya perdido la humanización. De hecho, Madrid, como saben, cuenta con el primer plan de humanización de la asistencia sanitaria en nuestro país, pero no ha hecho más que evidenciar prácticas y modos de atender a los pacientes y a sus familias que formaban parte, como digo, de nuestro día a día, plasmarlo en un plan y trazar actuaciones para rescatar esos aspectos o bien para evidenciar o protagonizar otros que quedaban a lo mejor un poco menos atendidos. No se nos está perdiendo la idea de la humanización, porque muchas veces cuando nos hemos centrado en diseñar, como digo, planes o líneas de actuación, nos hemos dado cuenta de que estas ya estaban puestas en marcha por los profesionales. Es decir, no cuesta humanizar, solamente hay que pensar en ello, reflexionar y trazar líneas estratégicas alineadas con las otras líneas que llevamos a cabo en gestión sanitaria, pues como pueden ser todas las relacionadas con la actividad, con la calidad, con la innovación y un largo etcétera, investigación, etcétera, ¿no? Vamos, si quiere entonces, doctora Casado, algo más concreto. ¿Qué nos falta para poder humanizar la medicina, al propio sistema, a los profesionales? Y también le agradecería que nos incluyera a nosotros, los pacientes, como agentes de salud. Por supuesto que sí. Los pacientes son un agente más de salud y además indispensable y, a mi modo de ver, prioritario y protagonista, por supuesto. ¿Qué hace falta para humanizar? En realidad nada, porque esto ya está inserto en nuestra propia condición humana, ¿no? Hace falta pensar en ello y, como digo, alinear esta forma de hacer las cosas con las distintas actuaciones que llevamos a cabo. Por ejemplo, al sistema le hace falta pensar en ciertos aspectos que conforman las dimensiones de la humanización. El sistema es un ente impersonal, ¿no?, que conformamos todos. Por lo tanto, a todos nos toca pensar en lo que he dicho antes, en empatía, en respeto, en escucha, en cercanía, como no, a los pacientes y las familias, pero también nos toca pensar en algo importantísimo a la hora de tomar las decisiones sanitarias y de diseñar las políticas, que es, por una parte, la atención centrada en la persona y, por otra parte, la participación y todo lo que ella conlleva, ¿no? Y esto es importante porque aquí confluyen las actuaciones no solamente del sistema y de las decisiones en política sanitaria, sino también las actuaciones de los profesionales y de los pacientes. Y me explico. ¿Qué implica decir que llevamos a cabo una atención centrada en la persona? Implica no solamente algo que venimos defendiendo, ¿no?, que es la atención integral, integrada, una atención holística de la persona, es decir, que tenga en cuenta no solamente la esfera biológica o los tratamientos farmacológicos o físicos que se puedan dar, sino también las otras esferas que conforman la persona en su esencia, ¿no? La esfera social y la esfera psíquica y, cómo no, la esfera espiritual. Esto es aplicable muy de cerca a la práctica diaria de los profesionales sanitarios, el día a día de la consulta o de los cuidados. Pero también es importante a tener en cuenta las políticas sanitarias, porque la atención centrada en la persona implica la integración de todos los agentes, incluidos pacientes y familias, y prestar esa atención de forma coordinada y continuada, de manera que la atención centrada en la persona impacta directamente sobre todos estos aspectos. Y por parte de los pacientes, ¿cómo pueden contribuir a esta atención centrada en la persona? Pues participando a todos los niveles y, en este caso, en la toma de decisiones compartida. Es decir, la toma de decisiones compartida es un proceso deliberativo en el que el paciente y muchas veces la familia participa en la toma de decisiones conjuntamente con el médico en cuál es el tratamiento más idóneo a abordar. Esto es particularmente importante en psoriasis, ¿no? Entonces, estoy un poco abordando las tres preguntas a la vez, pero no hay otra manera de hacerlo. Sí, es decir, claro. Todos conjuntamente contribuimos a la atención centrada en la persona. En cuanto a la toma de decisiones compartida, es algo que tenemos, un deber que tenemos para desarrollar.
Y no solamente desde el punto de vista de los profesionales y del sistema, sino desde el punto de vista de los pacientes. Un paciente, para llevar a cabo una toma de decisiones deliberativa y compartida, es decir, en el que el protagonista sea el paciente, tiene que estar formado y tiene que estar informado. Y tiene que contribuir activamente a su propia formación. Y esto es lo que hablamos, de lo que hablamos cuando hablamos de empoderamiento, en el que el paciente se hace parte activa del sistema. El paciente, a través de la formación y de la información, se activa y toma sus decisiones y es capaz de gestionar su propia enfermedad. Esto yo creo que es particularmente importante en enfermedades crónicas y en psoriasis, con el impacto que tienen los distintos tratamientos, las distintas fases de la enfermedad, el impacto que tiene esta enfermedad a todos los niveles, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión acerca de un tratamiento biológico, pongamos por ejemplo, ¿no?, en psoriasis, para una persona a la que los efectos secundarios de ese tratamiento le van a impactar en su esfera a lo mejor laboral y, sin embargo, no le importa demasiado el impacto, digamos, estético que pueda tener la enfermedad. Y en ese momento puede elegir conjuntamente con su médico sobre si continuar con un tratamiento tópico cuando no tiene otro impacto en la enfermedad, a lo mejor un impacto articular o cualquier otro que no sea solamente el cutáneo, y continuar o pasar a un tratamiento un poco más agresivo que tenga efectos secundarios, pero que le impacten sobre su vida, ¿no? Eso es lo que es la esencia de la toma de decisiones, tener en cuenta todas las esferas de la vida de la persona, cómo me va a impactar en mi familia, en mi trabajo, muchas veces en los aspectos económicos son muy importantes, ¿no? Cómo va a impactar la enfermedad, sus consecuencias y los tratamientos en el ámbito social, ¿no? Entonces, por eso es importante y lo que yo espero de los pacientes y de las organizaciones es que contribuyan a ese empoderamiento, que contribuyan a la formación y a la información conjuntamente con nosotros. Otra de las tareas que tenemos y que va en línea, ¿no?, con el lema de este Día Mundial de este año es estar informados, ¿no? Y en eso nosotros, las organizaciones sanitarias, tenemos mucho que decir y mucho que trabajar conjuntamente con los pacientes. Porque no se trata de emitir una información que no se entienda, por muy perfecta que sea, sino que además de ser una información veraz, científicamente contrastada y actualizada, tiene que ser entendible por los pacientes y que realmente sea válida para la gestión de la enfermedad y para la comprensión de esa enfermedad en un ámbito generalmente familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas tareas tenemos por delante y, por supuesto, al profesional le falta, muchas veces, no digo siempre, pero esa capacidad de ponerse en el lugar del paciente, de saber que hay una persona detrás de un tratamiento, que no hablamos de enfermedades, sino que hablamos de personas y de todo lo que les rodea. Cuando partimos de esa reflexión, todas las dimensiones de la humanización vienen detrás, de una forma espontánea y fácil, ¿no? La verdad es que le agradezco muchísimo sus palabras, doctora, escuchándola atentamente, esa capacidad de información del paciente, de estar en consulta y poder tomar conjuntamente la decisión con el especialista es fundamental, sobre todo en términos de adherencia, es decir, realmente un paciente informado es un paciente que resulta incluso rentable, ¿no?, al sistema sanitario. Doesn't feel like that long ago. Smoking cigars on a rooftop, watching the neighbors' fireworks show. Months move slow, months move quick. I miss my friends, I miss it when... Psoriasis. Estar informado. World Psoriasis Day 2020. Lived in the same city, fell in love but never told anybody. Night spent on the beach talking. Doctora, se dice que la medicina tiene ahora, lógicamente, un impacto importante en las nuevas tecnologías. Todos ustedes las están manejando. ¿Puede ser que las nuevas tecnologías también hayan contribuido a deshumanizar la medicina? Puede ser que en cierto modo hayan contribuido. Pues en esa corriente de pensamiento que hace
intuir, ¿no?, que una máquina y todas las decisiones que las máquinas pueden tomar teniendo en cuenta miles y millones de datos puedan ser mejores que las que toma un profesional sanitario, ¿no? En cierto modo puede ser esa la justificación, ¿no? Y el hecho de que pensemos que el diagnóstico y el tratamiento son unos procesos mecánicos, ¿no?, de manejo de información, de pruebas y de decisiones que en muchas ocasiones no son compartidas, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, todos los profesionales sanitarios mantenemos esa empatía por el paciente, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, que hace que, aunque exista esta corriente de pensamiento, nunca vaya a sustituir una máquina a la relación del profesional sanitario con el paciente y la familia. Nunca va a sustituirlo. Ni aunque nos tengamos que comunicar a través de la pantalla, como está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora mismo, en tiempos de COVID, hemos aprendido muchísimas cosas, muchas. Hemos aprendido que hay otras formas de atender a los pacientes y la telemedicina pues ha tomado ahora un papel muy protagonista, ¿no? Pero podemos seguir mirando a los ojos a los pacientes a través de la pantalla. Podemos seguir escuchando atentamente y podemos seguir preguntando sobre aspectos que a los pacientes les importan. Y me explico. Muchas veces nos centramos en impacto del tratamiento en cuanto a los resultados que nosotros manejamos en el ámbito científico-técnico. Pues efectos secundarios o remisión de los síntomas, remisión de la afectación cutánea en el caso de la psoriasis. Si tiene afectación articular, pues disminución de la inflamación. Muchas veces preguntamos por la funcionalidad, aunque a veces también se nos olvida, pero no le estamos preguntando cómo le impacta en su vida diaria estos síntomas al paciente. Eso es humanización. Y eso lo podemos preguntar y podemos hablar con los pacientes aunque estemos llevando a cabo una consulta telefónica. Podemos llamarles por su nombre y preguntarles por su familia. Podemos preguntarles cómo es su día a día, cómo se levanta, qué siente cuando se levanta, qué siente cuando ve que le impide un movimiento, pues una afectación articular que pueda tener, por ejemplo. ¿Qué siente cuando se le levanta una manga larga que lleva y se le ve la afectación cutánea si está cara al público, por ejemplo? Eso creo que es importantísimo en enfermedades como la psoriasis y que nunca jamás, ni siquiera atendiendo única y exclusivamente a los pacientes con medios telemáticos, se nos puede olvidar. Y eso es parte de la humanización. Por otra parte, bueno, hay mucho debate y daría para mucho tiempo, ¿no? El cómo tomar las decisiones o hacer una toma de decisiones deliberativa a través de una pantalla de ordenador, ¿no? Pero también se puede hacer y a todo se aprende. Y yo creo que con el COVID estamos aprendiendo cómo comunicarnos mejor con los pacientes, tener esas estrategias de comunicación, aunque sea a través de una pantalla, aunque sea a través del teléfono, o aunque sea con una mascarilla o con un EPI puesto. Doctora, usted ha sacado la palabra COVID. Todos hemos aprendido mucho, los pacientes también. Efectivamente, la teledermatología, por ejemplo, ha venido para quedarse, nos está ayudando mucho a los pacientes. Somos pacientes crónicos, vivimos en tiempos de COVID. A veces pensamos que el COVID puede estar desplazando la atención necesaria para los pacientes crónicos. ¿Está usted de acuerdo? Pues obviamente esta pandemia a la que nos estamos enfrentando, tan agresiva, ¿no? Y que está impactando tanto en nuestro día a día, pues obviamente tiene efectos que veremos a más largo plazo y efectos que ya estamos viendo de forma inmediata, ¿no? El hecho de tener que destinar una buena parte del recurso sanitario a atender estos pacientes que tienen unas manifestaciones muy graves de la enfermedad y unas consecuencias muy graves, pues hace que los recursos, que no son infinitos, pues se repartan de una forma distinta. Lo cual no quiere decir que no se estén atendiendo a los pacientes crónicos, pero sí que es cierto que la atención es distinta. Se ha utilizado muchísimo más la teleconsulta, la teledermatología, como bien ha apuntado antes. La teledermatología comenzó hace mucho tiempo y ahora mismo tiene un papel protagonista. Pero una foto nunca va a sustituir a una relación con el profesional sanitario, aunque sea a través, como digo, de una pantalla de ordenador. El hecho de tener, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, los pacientes crónicos estratificados ha facilitado que los recursos sanitarios se hayan destinado a pacientes crónicos complejos de forma preferente.
estos sistemas también pueden ayudar, es decir, tener clasificada tu población y destinar unos recursos sanitarios que son muy escasos, como digo, a ciertos pacientes y seguirlos de una forma más estrecha, aunque no los puedas ver en consulta, ha facilitado que se haya podido llevar un seguimiento estrecho de los pacientes. Indudablemente el impacto es alto porque ha habido muchas prestaciones que se han disminuido. Pues, por ejemplo, las sesiones de rehabilitación, muchas consultas se han trasladado a consultas telemáticas. Es decir, el impacto es importante. Todavía no sabemos realmente el impacto en resultados sobre salud. Pero desde todos los ámbitos estamos luchando para que los pacientes crónicos sigan siendo atendidos. Hay un aspecto que no hemos hablado, porque siempre que hablamos de asistencia sanitaria, pues hablamos de la consulta del hospital, del médico de atención primaria, de la enfermería, en fin, de las curas, de todo esto, ¿no? Pero hay un aspecto importante y que hemos hablado antes, que es el empoderamiento de los pacientes, en el que seguimos trabajando en las escuelas de salud. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Escuela Madrileña de Salud, durante toda esta pandemia hemos seguido trabajando en empoderar a ese paciente, en informarle, en enseñarle cómo gestionar su propia enfermedad y, por lo tanto, ayudar así al sistema a que el impacto, fundamentalmente en la cronicidad, pues no sea tan alto. Pero, obviamente, esta pandemia nos enseñará mucho. De hecho, ya estamos aprendiendo y yo creo que tenemos que hablar siempre en positivo y aprovechar lo que esta pandemia nos enseña y destinar los recursos, como digo, que no son infinitos, a los pacientes que realmente más lo necesitan. Muchísimas gracias, doctora. Yo sé que usted conoce bien nuestro Día Mundial porque nos ha acompañado en varias ocasiones cuando hemos organizado el acto central. Este año, desgraciadamente, no, en la sede central del Ministerio. Le agradecemos mucho, sobre todo porque usted lo ha dicho con una claridad meridiana. En manos de los pacientes está formarlos, informarlos y compartir la toma de decisiones con los especialistas. Así que le estamos muy agradecidos por haber tomado este tiempo. Sé que para ustedes ahora hay un trabajo ingente, especialmente con los temas del COVID y desde su posición de la Subdirección General de Humanización de la Asistencia Bioética e Información y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid. Sabemos que se está con un intenso trabajo. Muchísimas gracias a doña Paloma Casado y esperamos poder saludarla personalmente cuando todo esto haya pasado en algún momento. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada siempre de estar al lado de los pacientes y las familias que sufren este tipo de enfermedades y espero que actos como este y que iniciativas como las que viene manteniendo Acción Psoriasis sirvan para seguir informando, formando y empoderando a los pacientes y sus familias. Hasta muy pronto. Gracias. Estar informado. World Psoriasis Day 2020. Puedes suscribirte al canal de podcast de Acción Psoriasis en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.